Hola a todos, en la sesión de hoy vamos a explicar lo que es el balance. En el balance representamos principalmente el patrimonio de la empresa. El patrimonio de la empresa lo explicamos en la sesión anterior, que comentamos que el patrimonio estaba formado por los bienes, los derechos y las obligaciones. Todo ello conformaba el patrimonio de la empresa. Y diferenciamos el patrimonio de la empresa con el patrimonio neto, que si nos fijamos y comentamos en la sesión anterior, el patrimonio neto era la diferencia entre el total del activo menos el pasivo, que aquí lo podemos ver claramente. Activo no corriente más activo corriente, que ahora explicaremos lo que es, menos pasivo no corriente y pasivo corriente. El activo menos el pasivo, si os fijáis, corresponde con el patrimonio neto. Por lo tanto, el balance representa el patrimonio de la empresa. Es el elemento contable que representa y mide la síntesis de las cuentas patrimoniales de la empresa, maquinaria, elementos de transporte, mobiliario, y comentamos también que estaba formado por los derechos de cobro que tiene la empresa. Por ejemplo, facturas que sus clientes le deben. A la parte derecha encontramos el patrimonio neto y el pasivo. Dijimos que el pasivo eran las obligaciones de pago, obligaciones que había contraído la empresa con terceras personas. Por ejemplo, ¿con quién puede haber contraído obligaciones la empresa? Con los proveedores suministradores o entidades financieras, préstamos que le hayan concedido a la empresa. Y el patrimonio neto, que se trata de, por ejemplo, aportaciones realizadas por los socios, resultados acumulados y otras variaciones que pueden afectarle, por ejemplo, reservas, porque vamos a ir desglosando las distintas masas patrimoniales para que lo entendáis mejor. Primero de todo, solo tenemos que fijarnos en esta primera representación y debemos entender que el balance está formado por el activo y el patrimonio neto y pasivo. Todo esto constituye el balance patrimonio de la empresa, porque el balance es la representación del patrimonio de la empresa. El patrimonio de la empresa está formado por el activo y el patrimonio neto y pasivo. Al activo, que hemos comentado que está formado por los bienes y derechos de la empresa, se le llama estructura económica también. Y al patrimonio neto y pasivo se le llama estructura financiera. Hemos dicho que el pasivo eran las obligaciones de pago que tenía la empresa. Esta sería la primera representación básica, la representación básica del balance. Una vez ya tenemos representada esta representación básica, vamos a adentrarnos un poquito más. El activo lo podemos dividir en activo no corriente y activo corriente. Cuando hablamos de activo no corriente, estamos haciendo referencia a los bienes que tiene la empresa durante un periodo superior al año. Cuando hablamos de activo corriente, estamos haciendo referencia a todos los bienes que tiene la empresa durante un periodo inferior al año. Siempre se representa el activo no corriente arriba y el activo corriente abajo. ¿Por qué? Porque se sitúan de menor a mayor liquidez. Siempre se representan de menor a mayor liquidez. Es decir, todos los activos que tengan en la empresa durante un periodo superior al año son menos líquidos que los que tienen en la empresa durante un periodo inferior al año. ¿Qué quiere decir liquidez? Capacidad de convertir el dinero en físico. Por lo tanto, lo que tenemos en la empresa durante un periodo inferior al año, que puede ser la materia prima que tenemos en el almacén o el dinero que tenemos en la caja o en el banco, es más fácil obtener ese dinero físico que si estamos hablando de un activo que va a permanecer en la empresa durante un tiempo superior al año. Por ejemplo, una maquinaria que tenemos que venderla para conseguir el dinero. Igual es una maquinaria donde la inversión es muy alta y no es tan sencillo. Lo más líquido
es el activo corriente y lo menos líquido es el activo no corriente y se representa de menor a mayor liquidez siempre. Menor a mayor liquidez. El activo. El activo está formado por todos los bienes y derechos de la empresa. Ahora lo vamos a dividir en activo no corriente y activo corriente. El activo no corriente son los bienes y derechos de la empresa que permanecen en ella durante un tiempo superior al año, no corriente. No corriente quiere decir un tiempo superior al año. Activo corriente o circulante son los bienes y derechos de la empresa y que van a permanecer en ella durante un periodo inferior al año. Siempre se representa el activo no corriente arriba y el activo corriente abajo. ¿Por qué? Porque va de menor a mayor liquidez. Es decir, ¿qué es lo más líquido? El activo corriente. ¿Y qué tenemos, por ejemplo, en el activo corriente? Unas existencias o materia prima en el almacén. O, por ejemplo, el dinero que tenemos en la cuenta bancaria o en la caja. Entonces, el activo corriente siempre va a ser más líquido que el activo no corriente. Cuando hablamos de líquido es capacidad de convertir ese dinero en físico. Activo no corriente. ¿Qué tenemos en el activo no corriente? Por ejemplo, pues una maquinaria, mobiliario, unos terrenos, construcciones. El activo no corriente siempre es menos líquido que el activo corriente. Y como se representa de menor a mayor liquidez, siempre irá el activo no corriente arriba y el activo corriente abajo. A la derecha hemos dicho que encontrábamos el patrimonio neto y el pasivo. Cuando hablábamos de patrimonio neto hemos dicho que son las aportaciones realizadas por los socios, los resultados acumulados y otras variaciones que puedan. Cuando hemos hablado de el patrimonio neto, hemos dicho que son las aportaciones de los socios, pueden ser las reservas, también resultados acumulados u otras variaciones que pueda tener la empresa y que le afecten. Por lo tanto, está formado por el patrimonio neto y el pasivo. El pasivo igual lo dividimos en pasivo no corriente y pasivo corriente. Hemos dicho que el pasivo son las obligaciones a pagar que tiene la empresa. Pasivo no corriente siempre que nos hablen de no corriente superior al año. Por lo tanto, son deudas que la empresa ha contraído con terceras personas por un tiempo superior al año. Cuando hablamos de pasivo corriente lo debemos asociar a un año. Entonces, serán las deudas que la empresa ha contraído con terceras personas y que son inferiores al año, es decir, las tiene que pagar en un tiempo inferior al año. Por ejemplo, deudas con proveedores, suministradores o con entidades financieras o de crédito. En el pasivo corriente tendremos las deudas a corto plazo, que a corto plazo quiere decir en un plazo inferior al año, y en el pasivo no corriente encontraremos las deudas a largo plazo, por un tiempo superior al año. En este caso, ¿por qué situamos primero el pasivo no corriente y después el pasivo corriente? Porque se ordena de menor a mayor exigibilidad. ¿Qué es más exigible? Una deuda a largo plazo o a corto plazo. Se puede exigir ya la deuda a corto plazo porque se paga en un periodo inferior al año. Por lo tanto, siempre será este el orden. Tendremos en la parte izquierda el activo no corriente primero y el activo corriente después, abajo. El patrimonio neto, el pasivo no corriente y el pasivo corriente. Tenemos primero la estructura básica del balance y luego la estamos desglosando. En la siguiente sesión nos adentraremos en los elementos y cuentas patrimoniales. Muchas gracias.